Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodas, porque hoy por fin vamos a hablar de Resident Evil. Muchos de vosotros sabréis mi pasión por esta saga, ¿vale? Me encanta la saga Resident Evil, he jugado a todos los juegos, me encantan, me gustan mucho. Y de hecho hace poquito subí un gameplay al canal, lo tenéis completo, de Resident Evil 7 que ha salido hace un par de mesecitos. Sigo con la voz tomada, a ver si... pero va mejor, tranquilo. Pero bueno, nos centramos. Acabé el gameplay y tuve una sensación agridulce. De hecho iba a subir un análisis, una crítica, pero algo no encajaba en este juego. Había piezas que me estaban bailando, ¿vale? Estaba dándole vuelta al asunto y no. Había algo que estaba fallando en este juego. Quiero decir, el juego tenía cosas muy buenas, pero también tenía cosas muy malas. Y además cosas muy malas que no se entendían. O sea, porque las cosas malas eran cosas muy fácilmente solucionables, ¿vale? Ahora después vamos a hablar del análisis. Pero entonces no subí la crítica, estuve escribiendo, estuve investigando, etcétera. Y descubrí que es que había mucha más chicha detrás de este juego. Mucha más chicha que no se conoce tanto, pero que realmente explica mucho porque no hemos encontrado un juego así, como veremos después, ¿vale? Entonces he estado investigando, he estado dándole una vuelta y voy a hacer un breve repaso de la historia de Resident Evil para entender qué ha pasado con Resident Evil 7. Quizás suena un poco cabalístico, un poco misterioso, desconcertante, ¿por qué no decirlo? Y sí, lo es. Madre mía, cómo tengo la voz. Además va por racha, es por los vapores, ¿vale? Se me metieron en la garganta y también me hicieron daño. Entonces se está poco a poco recuperando, ¿vale? Entonces voy a dedicaros un breve Smelly Cat, ¿vale? Para todos aquellos que lo sentís. Pero bueno, para entender la saga de Resident Evil tenemos que remontarnos básicamente a sus orígenes, ¿vale? Resident Evil, Biohazard en Japón, ¿vale? Recordemos, es un juego de Capcom que tiene muchísimas entregas. Y para separarlo en dos grupos fundamentales, vamos a hablar del Resident Evil del 1 al 4, el 4 no incluido, y del 4 en adelante. Descubrí una serie de parámetros que funcionaban muy bien y que repitieron muchísimo, es decir, los parámetros eran muy simples, ¿vale? Eran uno o dos personajes protagonistas, que a lo mejor podías cambiarte incluso, llevar a uno o llevar a otro. Todo sucedía muy cerquita de la infección, un minuto después de que empezase la infección, una hora o un día, quiero decir, no era nada posapocalíptico, estaba sucediendo todo justo a la vez que la infección, ¿vale? Había un caos absoluto generalizado en los juegos. Nuestro protagonista tenía una misión que solía ser recuperar a una persona, encontrar a alguien o incluso estallar una bomba, y solían tener 3 actos, ¿vale? Y el último siempre solía estar en un laboratorio. Una ciudad, una academia de policía, una central de policía, un laboratorio, etcétera. Esta fórmula se repitió. ¿Qué pasa? Que con la llegada de la película de Resident Evil, decidieron ampliar el juego a un mayor público, ¿vale? El juego era un juego mucho más culto y en esos momentos, estoy hablando de la Play 2, de la GameCube, empezaba de verdad a llegar al gran público y empezaban los videojuegos a tener un peso importante en la sociedad. Entonces encargaron un Resident Evil 4 que fuese muchísimo más grande y que se acercase mucho más a lo que son las películas, como veremos ahora. Resident Evil 4 es por muchos considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos, ¿vale? Resident Evil 4 está en el top 10 de prácticamente todas las revistas de los mejores juegos de todos los tiempos. Muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque mezcló de una manera magistral lo que es el género de cine, como si estuvieses viendo una película, con una trama, con una serie de cosas. Añadió completamente los Quick Time Events, también fueron muy importantes, ¿vale? Se habían tocado antes, se habían hecho varias cosas, pero realmente el estar jugando y tener que ir pulsando botones para esquivar cosas, para golpear, etcétera, se añadieron muchísimas más mecánicas. De repente cogía y tenía una mecánica completamente diferente, trampa, etcétera. Era una mezcla perfecta y una mezcla muy bien conseguida, y fue muy amado tanto por la crítica como por el público general, ya que abrió una puerta entera gigantesca. Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo tranquilo, pero aquí empiezan las curvas. ¿Por qué? Porque sacaron el Resident Evil 4 y dijeron, joder, vamos a tener que sacar un Resident Evil 5, ¿y qué vamos a hacer? Multiplicar todo lo que hemos hecho en el 4 a la 15ª exponencia, ¿vale? Básicamente
las mecánicas se multiplicaron, podías llevar vehículos, podías no sé qué, podías no sé cuánto, los Quick Time Events, los distintos sitios a los que ibas, todo esto se multiplicó muchísimo, ¿vale? Se subió a la máxima potencia, siempre llevabas 2 personajes protagonistas para que intentase llegar al máximo público posible. Era lo que de verdad les interesaba, que cualquiera sintiese como si estuviese viendo una película. Lugares todavía más exóticos frente, por ejemplo, al 4, que lo más exótico que hizo fue traerse el juego a España, ¿vale? Modo de curiosidad. El 5 se lo llevó a África, podías ver tribus salvajes indígenas, era una locura. Y sin embargo, sin ningún tipo de sentido, no funcionó. El 5 no funcionó y recibió unas críticas bastante malas y una opinión en general de los usuarios bastante mala. Y los señores Capcom dijeron, joder, quizás es que no lo hemos multiplicado lo suficiente, ¿vale? No lo hemos hecho lo suficientemente grande porque había diversas críticas, había diversas cosas, quizás el llevárselo a África no ha gustado. Entonces vamos a enfocar el Resident Evil 6. ¿Cómo hacemos el Resident Evil 6 para que sea todavía más que el 5, muchísimo más que el 4 y todavía más bestia y así de verdad guste a los fans? Pues cogieron y trajeron a todos los protagonistas de los anteriores Resident Evil, pusieron diversas historias para que toda persona disfrutase el juego. Había 3 historias principales, ¿vale? Tenían la historia, por ejemplo, de Chris Redfield, que básicamente era una historia más centrada en los disparos, era mucho más de acción frenética, ¿vale? Por otro lado tenemos la parte de Leon S. Kennedy, que era una parte más enfocada a la infiltración, a la investigación y a todo ese rollo, ¿vale? Y por último teníamos la parte de Ada Wong, que supuestamente era más enfocada a los puzzles y a toda la pesca. Además cogieron y se llevaron una parte a Japón, porque a todo el mundo le gusta Japón. ¿A quién no le gusta Japón? O sea, tenía todos los ingredientes para funcionar, ¿vale? Y sin embargo, no fue un palo como fue el 5, sino que el Resident Evil 6 fue una hostia gigantesca, una hostia. Madre mía, qué hostia, todo el dineral que costó, la publicidad, el presupuesto, una locura, y lo pusieron de vuelta y media. O sea, fue un palo tras otro. Y justo en esta producción de Resident Evil 6 es donde conocemos a nuestro querido protagonista de esta historia. El hombre se llama Noushi Nakanishi, y a partir de ahora, porque este nombre me cuesta pronunciarlo, y más con mi ronquera, lo llamaremos este señor chino, ¿vale? Pese a que es japonés, este señor chino, los europeos, todos los negros son de África y todos los asiáticos son chinos, ¿vale? Pues este señor chino estuvo trabajando en el Resident Evil 6, ¿vale? Y de hecho en las primeras reuniones cogieron y lo trajeron porque era una mente fresca, había trabajado en varias cosas antes y quisieron saber un poco cuál era su punto de vista, ¿vale? Y él comentó que realmente creía que lo que había fallado en el Resident Evil 5, y si había funcionado en todos los anteriores, era precisamente que se estaba perdiendo un poco la sensación de survival horror, que realmente el 5 era más una película de acción, se acercaba más al género de acción que al género de terror, y eso era un problema, que deberían de girar completamente y volver al terror. ¿Y cómo se conseguía eso? Pues por ejemplo, dejando de darle importancia a los escenarios, a las mecánicas, a no sé qué, y centrarse de verdad en un juego que guste jugarlo. Los señores Capcom al oír esto le dijeron al señor chino: muy bien, pero creemos que no tienen ni puta idea, amigo señor chino. Así que cogieron y le dijeron: mira, ¿puedes cerrar esa puerta por detrás? ¿Vale? Y lo echaron de la producción de Resident Evil 6 y lo relegaron a una producción secundaria. Resident Evil, quizás muchos lo sabréis, desde hacía mucho tiempo tenía un contrato muy importante con Nintendo, y al romper ese contrato con Nintendo, porque de hecho todos los juegos, por ejemplo el 4 o el Code Verónica y todo esto, salieron para la GameCube. Cuando la GameCube se dio una hostia, los de Capcom cogieron y rompieron el contrato que tenían con Nintendo, pero a cambio de romper el contrato que tenían con Nintendo, había varias cláusulas que les seguían obligando a sacar una serie de juegos exclusivos para ellos. Así consiguieron, por ejemplo, el Resident Evil 5, el Resident Evil 6, sacarlos para todas las plataformas y a cambio tener a Nintendo contenta. Así que cogieron a nuestro señor chino y le dijeron: mira, tenemos que sacar un juego para la 3DS. Tú ponte con tu idea esas que supuestamente van a ser muy buenas, tú ponte ahí con este juego que tenemos aquí apalabrado, tú lo haces una cosa rapidita, pim pam, y así nos olvidamos todo. Y entonces, mientras las grandes mentes de Capcom, mientras
todos los billetes, todos los dineros, todo el panel, la guita, la manduca buena, iba al Resident Evil 6, un derroche gigantesco de presupuesto. Nuestro querido señor chino cogía y poco a poco hizo un juego muy prudentito, con poquito presupuesto, ¿vale? Con poquita cosa, poquito material técnico, para la 3DS que iba a pasar sin pena ni gloria. Y así creó para la 3DS el videojuego Resident Evil Revelations. El 6 salió y se dio una hostia gigantesca. Y sin embargo, el puto Resident Evil Revelation fue una locura de bueno. Recibió mejores críticas, vendió muchísimo más, ganó muchísimo más dinero, fue un éxito absoluto. Después, el juego que solo iba para salir para la 3DS fue porteado a todas las otras videoconsolas, salió para PC y todo esto. Eso es lo nunca visto. Pocas veces un juego de portátil es porteado al PC o a la PlayStation 3 y PlayStation 4, ¿vale? Entonces dijeron los señores Capcom, hostias, quizás nuestro amigo el señor chino sí tiene algo de idea de lo que está hablando, porque con 3 duros ha obtenido muchísimo más éxito y muchísimo más reconocimiento. Pero eso, los señores Capcom dijeron, hostias, quizás deberíamos de hacer un poquito de caso a este señor chino. Así que dijeron, bueno, venga, que entre para el Resident Evil 7, ¿vale? Vamos a empezar a desarrollar el Resident Evil 7, ya hemos visto lo que ha fallado en el 6, y entonces llegaron a la conclusión, juntaron a todas las mentes pensantes, entre ellas el señor chino, y dijeron, lo que ha pasado en el Resident Evil 6 es que no es lo suficientemente grande, ni lo suficientemente espectacular, ni lo suficientemente explosiones. Tenemos que ir un paso más allá, tenemos que ir todavía más allá. Así que, señor chino, ¿qué se te ocurre? Y el señor chino dijo, creo que ese no es el camino. A lo que los señores Capcom dijeron, te hemos dado una segunda oportunidad y nos viene aquí con la misma mierda. Por favor, ¿puedes cerrar esa puerta por fuera? Y otra vez lo volvieron a echar de Resident Evil 7. Sí. Y los señores Capcom se fiaban tan poco de este hombre porque tenía una idea de volver al survival horror, de hacer un juego mucho más intimista, etcétera, que lo pusieron a trabajar en el Revelation 2. Pero, pese al éxito que tuvo el Revelations 1, no lo pusieron a él de jefe, lo pusieron a él de secundario porque no se fiaban de su idea así hippie, ya que querían convertir el Revelation 2 en algo mucho más grande. Y entonces nuestro querido señor chino llegó a la primera reunión del Revelation 2, que se hacía justo al lado de la reunión del Resident Evil 7, en una salita un poco más pequeña y con el café de peor calidad. Entró allí y dijo, bueno, aquí estamos para hacer la segunda parte de mi obra. Tengo aquí un poco, sacó unos papeles, ¿vale? Tenía unos PowerPoint, todo muy bien puesto, impreso a color, el papel además se notaba de buena calidad, todo con clips, con su carpetita, muy bien ordenado todo, ¿vale? Lo puso y dijo, bueno, aquí tengo un poco el inicio que quiero plantear, lo mismo quiero volver a un juego más intimista, quiero hacer un juego mucho más de terror, mucho más único, especial, ¿vale? Quiero tocar un poco, todo esto es real, ¿vale? Quiero tocar un poco el tema social, ¿vale? De cómo las familias afectan a lo que el señor jefe del Resident Evil Revelation 2 dijo, pero no, nosotros lo que vamos a hacer es el Resident Evil Revelation 1, pero todo mucho más grande, es lo que Capcom quiere, ¿vale? Es lo que me ha dicho el señor Capcom. Así que todo lo que ha funcionado en el Resident Evil Revelations 1 lo vamos a multiplicar por 20.000. Y el señor chino dijo, bueno, pues yo qué sé, pues ya está, bueno, empezaremos a desarrollarlo para la 3DS. Y le dijo el señor Revelation 2, dijo, no, esto no va para la 3DS, el primero fue un éxito, nosotros no podemos darle esa ventaja a Nintendo, nosotros vamos a sacarlo en PC, en PlayStation 4, en todas las grandes plataformas, para de verdad poder sacar un juego mucho más grande. Hemos dicho que tiene que ser muchísimo más grande, mejores gráficos, mejor todo, así que no podemos sacarlo en la 3DS. Y dijo el señor chino, pero no tiene puto sentido, ¿pero qué me estás contando? Y ahí hubo una bronca que te caga. ¿Por qué? Porque el señor chino defendía, primero, que él debía de tener un poco la voz cantante en este Resident Evil Revelation 2, ya que el éxito del 1 había sido gracias a él. Segundo, que debía de haber seguido en la plataforma de la 3DS, que es donde salió el primero, y el Resident Evil Revelation 2 no salió para la 3DS. Y tercero, que más no es mejor, y eso fue lo que le jodió. Capcom tiene la idea de que si tú, la segunda parte de algo tiene que ser literalmente el doble de grande. Así que cogieron y después de esta bronca monumental le dijo el señor Revelation 2 al chino, ¿ves esa puerta? ¿Puedes cerrarla por detrás?
pero deja aquí los papelitos, ¿vale? Deja aquí los formularios. Y de hecho, le echaron del Resident Evil Revelation 2. Flipa. Y no solo le echaron, sino que cogieron los distintos documentos, los distintos bocetos de desarrollo que había empezado a desarrollar y los utilizaron. Entonces, el Resident Evil Revelation 2, cuando salió, la gente descubrió que pasaba una cosa muy graciosa. Empezaba muy bien, y de repente tenía un bajón gigantesco, cuando básicamente los apuntes del señor chino se acababan, tenía un bajón gigantesco y de ahí no subía hasta el final y fue un fracaso absoluto. ¿Qué estaba haciendo mientras esta gran hostia del Revelation 2, nuestro querido señor chino? Pues el señor Capcom se reunió con él y dijo, mira, no te vamos a echar porque al fin y al cabo ha hecho el Revelations, ha hecho cosas muy buenas, las únicas cosas que se salvan de Revelation 2 son cosa tuya, pero no tienen nuestro espíritu de empresa, por así decirlo. No hemos llamado al de recursos humanos y no tienes una sinergia buena con nosotros. Así que te vamos a poner en un equipo independiente a trabajar en lo que nosotros creemos que es el futuro. El futuro es estas gafas de realidad virtual que acaban de sacar, ¿vale? Se llaman Oculus Rift y nosotros creemos que dentro de 10, 15 años todas las videoconsolas van a tener estas gafas. Entonces te vamos a poner aquí, en este departamentito, o sea, pasando el cuarto de las escobas, que está el cuarto de baño minusválido, ahí hay una pequeña puerta que entra agachado y hay un departamentito, ¿vale? Donde te vamos a poner a trabajar en hacer demos para las Oculus Rift. Así podremos ver si más adelante, dentro de un año o dos, sigue este negocio para adelante, pues tendremos demos para sacar. Y en el caso de que la Oculus Rift se den una hostia, pues bueno, amigo mío, señor chino, pues, ¿qué le hacemos? ¿Por qué? Porque no acabas de pillar lo de que la segunda parte tiene que ser siempre más grande que la primera. Y para allá que se fue el pobrecillo, ¿vale? Se fue a un departamento completamente olvidado, completamente ignorado, ¿vale? Que estaba trabajando básicamente en diversas IP, diversas demos para probar tanto en Oculus Rift como en diversas gafas que después iban a salir para otros mercados. Y desarrolló una pequeña demo así muy tontilla que se llamaba La Cocina. Una demo de terror, intentando un poco, pues eso, las ideas que había tenido para Resident Evil, las metió aquí como pudo, pero realmente se centraba más en una especie de... Él comentó directamente que él quería hacer como una especie de juego. Su intención, después de que lo hubiesen echado a Resident Evil completamente, hacer como una especie de juego basado en la película Evil Dead, ¿vale? Esto ha salido de su boca. Basado en la película Evil Dead, con los espíritus, posesiones, etcétera, etcétera. Y entonces toda este pequeño juego cogió y lo sacó, o sea, y lo estuvo haciendo. Volvemos al señor Revelation 2. Sacó su juego y se dio una hostia que todavía retumba, todavía están reponiendo los cristales de todo Capcom de la hostia que se metió. Madre mía, Revelation 2 fue un fracaso absoluto, ¿vale? Y sin embargo, el tonto del señor chino llevó su pequeña demo, ¿vale? Su pequeña demo para probar las nuevas gafas, que se llamaba The Kitchen, la llevó a diversos eventos como Gamescom o eventos de desarrolladores, y fue un éxito absoluto. Fue un éxito absoluto, total y apabullante. Y aquí se produjeron varias cosas a la vez, ¿vale? Por un lado teníamos al señor Capcom trabajando en el Resident Evil 7, que iba a ser todo más grande, todo más atrezado, todo más espectacular. Mientras tanto, nuestro querido señor chino estaba teniendo un éxito absoluto con su pequeña demo de fantasmas de The Kitchen. Y justo pasó algo terrorífico. Llegó la Gamescom y anunciaron un juego extraño, ¿vale? Que su nombre era muy estúpido porque eran como dos siglas, ¿vale? Eran la letra P, punto, y la letra T. Y cuando te pasaba una demo, que era así una demo, rollo en primera persona, etcétera, descubrías que era el puto nuevo Silent Hill. No solo era el puto nuevo Silent Hill, sino que era un enfoque totalmente diferente, más minimalista, más horror, alejándose un poco de todo lo anterior. El público se llevó las manos a la cabeza, ¿vale? Era una locura. Era el juego que había generado más hype de todos los últimos tiempos. Entonces tengo que hablar aquí que realmente los fans de Resident Evil, los fans de Silent Hill, siempre han estado, por lo menos en cuanto a cantidad o en cuanto a un poco movimiento, muy parejos, ¿vale? Siempre han estado más o menos al mismo nivel, incluso por muchas veces había sido superado todos los fans de Resident Evil a los de Silent Hill, debido a las películas, debido a la cantidad posterior de juegos, etcétera. Pero en ese momento las tornas se giraron completamente. A la gente se la pelaba el nuevo Resident Evil o cualquier cosa que tuvieran que anunciar con respecto a ella, y estaban flipando con el nuevo Silent Hill. Y no solo eso, sino que descubrió
que tenía cosas muy parecidas en su propia casa y que tenía al pobre señor chino trabajando allí en el cuarto de las escobas en una idea terroríficamente parecida a la que ahora lo está petando. Así que cogió y llamó al señor chino a su despacho, al señor Capcom, y le dijo: señor chino, ven aquí. Oye, mira, me he enterado que tienes unas demos, ¿no? Tipo Colurri, que son así de un rollo paranormal. Y dice el señor chino: sí, han tenido mucho éxito dentro de los movimientos de desarrolladores, etcétera. Y dice: bueno, pues con ellas vamos a hacer el nuevo Resident Evil, el Resident Evil 7. Y se queda el señor chino diciendo: ¿pero qué coño me estás contando? O sea, tengo dos demos, ¿vale? Una de ellas es una casa que la tenemos ya más o menos desarrollada. Es un rollo de fantasmas, ¿vale? Un rollo de recoger pistas que poco tiene que ver con Resident Evil. Y otra de ellas es una prueba, ¿vale? Lo que son una serie de pruebas. Y en mi mente era un rollo más tipo SAU, tipo de jugar con tu mente, repetir las cosas, etcétera. No tienen absolutamente nada que ver con Resident Evil. Y dijo el señor Capcom: tú no te preocupes, que esas dos cosas las juntamos y ya tenemos el Resident Evil. Solo nos falta hacer una historia así por media, un poco entrelazada, que la junte todo y ya está. Y el señor chino se quedó diciendo: bueno, pero ¿tendré cierto poder? Y dijo el señor Capcom: el problema es que acaban de anunciar el nuevo Silent Hills, ¿vale? Y necesitamos sacar nuestro Resident Evil más o menos a la vez. Y ese Silent Hills ya están trabajando en él. Entonces, vamos a hacer una cosa. Tú vas a ser el director, ¿vale? Pero vas a ser el director de las partes que tú hagas. Y dijo el señor Capcom: vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a empezar por el inicio del juego, ¿vale, señor chino? Va a empezar programando y diseñando el inicio del juego. Y voy a tener a otro equipo que va a empezar por el final. El otro equipo va a ir del final hacia adelante. Y tú vas a ir del inicio hasta el final. Y donde os encontréis, ¡pum! Así tenemos a dos equipos trabajando y lo hacemos el doble de rápido. Y el señor chino dijo: pero eso no va a ser un poco problemático. Y dijo el señor Capcom: no te preocupes, porque de hecho de las dos trampas que tienes, nos va a dar hasta para hacer DLC. Porque una trampa, que son muy buenas, nos la vamos a guardar para el DLC directamente. O sea que no te preocupes lo más mínimo. Y efectivamente se pusieron en esta mecánica a trabajar en el Resident Evil 7. Y por eso salió lo que salió. Que ahora vamos a parar a analizarlo. El Resident Evil 7, siempre en mi opinión, es un juego completamente irregular. Que se ve un poco lo que ha sido añadido después o lo que ha sido añadido de una manera más torpe. ¿Y eso qué hace? Que haya momentos simplemente geniales. Hay momentos en el juego que son buenísimos, pero después hay otros momentos que dices: hostias, amigo mío, estos momentos son un poco flojos. Y realmente es muy divertido porque puedes ir viendo cómo cada parte ha sido diseñada por un equipo diferente. Tenemos, por ejemplo, toda la parte del inicio, toda la casa, que se puede ver claramente como es una demo de un juego completamente separado, más del rollo de fantasmas, más de un rollo completamente diferente. Tenemos, por ejemplo, la parte de la prueba con el payaso y todo. Tenemos, por ejemplo, incluso la casa de la playa con la señora, con el candelabro, que tienes que esconderte por ahí, que tienes que infiltrarte en cierta manera. Esas partes se notan claramente y total y absolutamente superiores a las otras partes, como por ejemplo la parte del sótano, del mismo sótano de la casa, que es una parte bastante decepcionante, o toda la parte, por ejemplo, de la mina de sal y el laboratorio, que no tiene puto sentido, porque es simplemente andar por un pasillo recto e ir matando a los zombies que te van apareciendo. Dices, no me entra en la cabeza que el mismo juego de todo el inicio, de toda la demo, de resolver puzzles de adelante y atrás, de grabaciones, de no sé qué, de no sé cuánto, sea el mismo juego que esta parte de las minas de sal, que realmente el 20% de esto es simplemente un pasillo que va haciendo una espiral y que van saliendo bichos y te los vas cargando uno a uno. No me entra en la cabeza. Claro que no entra en la cabeza, o ese final tan decepcionante con ese monstruo final que dices, pero si es simplemente dispararle y echarme hacia atrás, ¿qué chicha tiene? De verdad, esto es lo máximo que me ofrece, este es el reto final, que total y absolutamente decepcionante. Se nota claramente la diferencia frente, por ejemplo, este final. Muchos han criticado el primer monstruo. Recordemos, el padre en lo que es el garaje, ¿vale? Que aparece y se monta en el coche, te tienes que montar tú antes, hay pelea. Coño, os puede gustar más o menos, podéis decir, es que está muy scriptado, es que si no haces justamente lo que tienes que hacer como tienes que hacerlo, no se puede vencer. Vale, pero le da 30 millones de vueltas a la batalla final, que es una simple cara avanzando. No solo a la batalla final, sino a la batalla contra la madre. Venimos, por ejemplo, de una batalla contra el padre otra vez, ¿vale? Con las motosierras.
que tienes que primero esquivarle, esperar a que golpee un punto justo, después coger la motosierra, ponerte a luchar contra él. Dices, joder, qué cosa más épica. Y sin embargo la pelea de la madre, que supuestamente podría haber dado muchísimo juego, ya que recordemos, la pelea de la madre sucede entera en lo que parece ser una especie de invernadero, ¿vale? Y realmente lo único que tienes que hacer es dar vueltas por el invernadero y a veces se asoma la madre y a veces no. No hay ningún tipo de interacción con el medio. En esa zona podrían haber hecho algo como, por ejemplo, yo que sé, a ver, es subir mucho el listón, pero un Mr. Frío en la saga de Batman, ¿vale? Todos los que hayáis jugado sabréis lo que es jugar con tu entorno, engañarle, no sé qué. Aquí no, es esperar que se asome, disparar y buenas tardes. No solo eso, sino que se nota que la historia es muy mala. Se nota que la historia es muy decepcionante. Quiero decir, lo típico de Resident Evil es contarte la historia a trozos, primero adelante, después atrás, ir montándola toda. Pero aquí si cogemos la historia en sí, la historia es que una niña que llevaba un virus fue en un barco, el barco se estrelló, llegó a una casa, vete tú a saber por qué. Pero esta niña tenía poderes como de fantasma, como de espíritu y se hacía vieja. No tiene puto sentido. No es una historia especialmente buena, sobre todo comparándola con, por ejemplo, otras historias que tienen una estructura parecida, como puede ser el juego Fear, ¿vale? El juego Fear tiene muchísimas similitudes en cuanto a historia con este juego. ¿Por qué? Porque aparece una niña que va dando vueltas, pero claro, al final todo tiene un sentido perfecto. Y aquí, en este juego, nada tiene puto sentido. Parece que ha sido metido, por ejemplo, el padre que aparece, desaparece, como si fuese un fantasma, sin puto sentido, que no se explica y que es solamente por el sensacionalismo. ¿Por qué? Porque al principio iba a ser un juego de fantasmas y al pasarlo al zombie había cosas que no se podían arreglar. No solo eso, sino que frente, por ejemplo, al villano al principio, volvemos al padre, que es el villano que te encuentra en toda la primera zona, ¿vale? Te aparece, te intenta envolver, hay partes en las que, por ejemplo, tú vas dando por un pasillo y rompe la pared del pasillo y te ataca. Si empiezas a intentar zafarte con él en la mesa de la cocina, coge y rompe la mesa se rompe, tiene interacciones, toda esta zona tiene que ser un pasillo subterráneo para intentar esquivarlo, distintos caminos, hay un salón que tiene como dos escaleras por si el padre te baja por una, poder subir por otra. Quiero decir, es un enemigo a la altura de Nemesis, salvando lógicamente las distancias, ¿vale? Pero un enemigo muy interesante y de repente a mitad del juego te cambian este tipo de enemigos, como puede ser también la madre en toda la zona de la caseta en la playa, que tienes que ir escondiéndote, que te va iluminando, por bichos zombies genéricos. Coño, pero si ya lo tenía hecho, si este enemigo molaba que te cagaba, ¿por qué de repente nos ponen los bichos con los gusanos? Y además todos exactamente iguales. Hay dos tipos de zombies, que son, bueno, zombies, hay dos tipos de masas babosas, las que van de pie y las que van a cuatro patas. Y ya está, y todas tienen el mismo diseño, el mismo todo, y dices, joder, qué oportunidad más desaprovechada. Por ejemplo, los que van a cuatro patas, no me entra en la cabeza por qué no han puesto perros zombies, que es algo súper típico de la franquicia, súper chulo, y ponen eso que son todos iguales. Los otros, ¿por qué no te ponen zombies de verdad? ¿Por qué? Pues porque tenían prisa y lo que hicieron fue hacer un modelo y multiplicarlo mucho. Hay cosas inconcebibles. Toda la parte de Zoe, recordemos la que te llama supuestamente, hay no sé qué, hay no sé cuánto, que no es más que un tutorial andante, sin sentido, mal metido en la trama y que te lleva a una decisión estúpida, porque es una tía, ¿vale? Para los que no sepáis, que te llama, tienes que ir a tal sitio a coger tal cosa, te llama en el otro sitio, tienes que volver a coger tal cosa, tienes que ir aquí. Básicamente es como el indicador de misión y ya está, y literalmente ya está, no tiene absolutamente nada más de chicha, y es muy fuerte. ¿Por qué? Porque esperaba incluso que después se le diese un giro al asunto, hostia, a ver si Zoe es la vieja, a ver si no sé qué, y al final, nada. De repente te presentan a Zoe que te ha estado llamando, ve aquí, ve allí, y te dan la lección más estúpida de la historia de los videojuegos, que no tiene sentido, se mire por donde se mire, en el que no tiene puta lógica. Están las dos personas, ¿vale? Están Zoe y tu mujer a la que has venido a rescatar. ¿A quién salva? Me da igual, y no solo es que te dé igual, sino que cuando te pasas el juego descubres que la decisión no sirve para absolutamente nada, ya que después de que tomes la decisión el juego continúa exactamente igual, y al final te cambia dos pequeños detallitos, o sea, simplemente que está en un avión, si coge a una y si no tira el teléfono, y que dos tonterías así súper pequeñas, que no tienen ningún sentido. Y dices, ¿para qué me dejas tomar esta decisión que aparte me da pela completamente? No tiene sentido. No solo eso, sino que claramente la idea del señor chino, la idea del creador, era tomar un poco de amnesia, ¿vale? El rollo amnesia.
Y un juego tan así, ¿por qué no tiene sistema de ocultación? Un sistema de ocultación súper básico, que si te escondes en la sombra no te ven, que hay armarios para esconderte, que no sé qué, que no sé cuánto. No tiene ningún tipo de sistema, y no solo eso, sino que eso, de la mitad en adelante, deja totalmente el sistema de sigilo y se convierte simplemente en un mata-mata en el que te van apareciendo enemigos y tienes que dispararle, o como mucho corre a su lado y ya está. Dices, joder, si quieres hacer un juego más intimista, deberías de haberle puesto un poco más de cariño a estas mecánicas, a todo este tipo de cosas, que se antoja muy arcaico, que porque tiene el nombre Resident Evil. Pero si le quitas el nombre Resident Evil, no pasaría absolutamente nada. Personajes enfocados para ser fantasmas, que debido a que se han reciclado se convierten en zombies. Una historia que no hay por dónde cogerla. Giros de guión estúpidos. Una decisión que no sirve para absolutamente nada. Hacen un juego bastante regular. Pero, y ojo, pero, no digo que sea un buen juego. ¿Por qué? Porque juegos como Amnesia o juegos como no sé qué me han gustado muchísimo más. Y de hecho me hubiese gustado más si el señor Chino hubiese tenido la creatividad de no hacer que esto fuese un Resident Evil y convertirlo en un Evil Dead, o convertirlo en lo que él de verdad tenía en la mente, y no sentirse aprisionado por esta mano negra de Capcom, ¿vale? Para seguir un poco los cánones. Pero, viniendo del Resident Evil 6 y sabiendo que el Silent Hills o el PT nunca llegaremos a verlo, es una locura de bueno. ¿Por qué? No por lo que es este Resident Evil 7 en sí, que como digo, hay juegos indie, o juegos como el Outlast, o juegos eso como el Amnesia, o juegos incluso como el Soma, que hacen muchísimo mejor lo que este hace, sino porque realmente es un giro de 180 grados, de ir de la explosión, de todo más grande del Resident Evil 6, que no había por dónde cogerlo, mínimo es un giro, y como ha funcionado también el Resident Evil 8 o el Resident Evil Revelation 3, lo que venga ahora va a tirar mucho más por todo esto, y realmente solo tienen que aprender de sus errores, no hacerlo más grande, sino corregir lo que ha fallado en este juego, y obtendrán algo muy chulo. Entonces no es tanto un mal juego, porque no es para nada mal juego, es un juego indie con un nombre que te llena la boca, ¿vale? Es un juego indie con un nombre de Resident Evil, no es más. Como juego indie funciona. Quizás como Resident Evil, para mi gusto, se queda un poco corto, ¿vale? Se queda un poco escasete y se queda un poco de verdad falto de chiche y falto de asunto. Pero realmente estoy deseando ver el siguiente Resident Evil si sigue por este camino, porque seguramente nos encontremos algo grande. Ponedme por aquí abajo qué os ha parecido el Resident Evil, si lo habéis jugado, si no lo habéis jugado, etcétera, ¿vale? Un poco de feedback, la historia y todas las pescas. Siento muchísimo la voz, si os fijáis se me está yendo la voz por segundo. No sé si voy a seguir subiendo vídeos esta semana porque realmente estoy viendo que me está costando muchísimo hablar. He empezado bien el vídeo porque no había hablado en cierto tiempo, me había cuidado un poco la voz, pero no sé si esta semana seguiré subiendo vídeos o me esperaré la semana que viene porque me estoy sintiendo, solo tendréis que oírlo o poner el principio del vídeo y ponerme ahora y ver cómo se me está cascando la voz por segundo. Nada más, espero que os haya gustado un poco, que hayáis entendido un poco todo lo que hay detrás de Resident Evil, y ya nos vemos mañana si Dios quiere con el siguiente vídeo, o si no el lunes que viene, espero que mañana. Nada más, un besazo enorme. Adiós.